Bienvenidos a todos, yo me llamo Ángel Abreu y hoy les tengo no solo un cuento, pero algo real que pasó en la Iglesia Católica. ¿Tú nunca te has preguntado si Dios le ha dado el poder de tú ser Superman? ¿Quisiera ser tú Superman? Yo quisiera ser Superman. I would love to fly, but I can't. Este muchacho, que es hoy un santo, se llamaba Joseph, que vino de Italia, y Joseph tenía el poder de levitar en el cielo. Más de 70 récords tenemos en la iglesia, en la historia, no solamente en la iglesia, también registros en el comunitario, el gobierno, etc., diciendo de que Joseph volaba en el cielo. Joseph nació en junio 17, el año 16.003, Jesus Christ, mucho, en Cupertino, en Italia. Y fue crecido en un ambiente muy antisocial porque él no lo recibieron con amor desde niño. Lamentablemente él tenía una condición que hoy la conocemos como autism, entonces sufría eso. Y no solamente que él sufría esa situación porque lo juzgaban, él perdió a su papá antes de que él hubiera nacido, entonces él se crió sin papá. Esta situación en su vida lo llevó a mucha tristeza. Él se aisló del ambiente de la persona porque lo trataban mal y le decían bocón, y por otra palabra, como el buen dominicano, un bobo. Él no hablaba con la persona, él como que de un momento a otro se iba de la mente, él pensaba, como a mí me ha pasado eso en la escuela, como que uno viene y se para y a él le pasaba demasiado, entonces hasta baba botaba de la boca, por eso le decían bocón. Cuando él salió de la high school y se graduó de la escuela, él se motivó a meterse al seminario porque él quería ser sacerdote y se metió al seminario para venir y a recibirlo, que pudiera tener como una identificación de su vida, un propósito. Pero lamentablemente también en el sacerdotismo sufrió mucho porque no solamente que lo atacaban y le hacían bullying de este niño, también le hacían bullying cuando él llegó al seminario. Los sacerdotes o los leites que estaban en escuela con él también le decían lo mismo. Por los rumores que ya tenían anteriores, le dieron el mismo nombre. Nunca lo respetaban y le decían Joseph, le decían el bocón. Le duró mucho tiempo para él recibir el bautismo de sacerdotismo porque su forma de ser, como él tenía ese problema, lo juzgaban mucho y no querían darle su sacerdotismo. Por un tiempo duró mucho con depresión y quiso irse del seminario, pero un friar le habló a él y lo motivó para que se ordenara como un friar. Él vino y se ordenó como un friar en el año 1628, él tenía más o menos 22, 23 años, en marzo 28. Y en ese tiempo, él pudo ser sacerdote en la comunidad de los friars. Él aún cuando se metió de friar, lo estaban juzgando como quiera. Y no solamente eso, que no lo dejaban hacer la misa. Lo aislaban de la misa o del servicio de la iglesia y lo ponían a limpiar, lo ponían a lavar platos, a limpiar la ropa de los otros candidatos y los otros presbiterios. Pero había una noche donde lo invitaron a hacer una misa. Esta noche llegó a impactar el mundo entero. No se sabe por qué lo invitaron a ir a hacer esta misa, me imagino fue porque no había un sacerdote que la podía recibir. Pero esta noche, cuando pusieron a Joseph a hacer la misa, él llegó en el momento de la consagración de la Eucaristía, él comenzó a levitar en la iglesia y todo el mundo lo vio levitando, transformando el pan y el vino al cuerpo de Cristo. Él se fue en un abismo, como normalmente le decían el bocón o el bobo, y él perdió la conciencia. Y en ese momento comenzó a levitar al cielo, en la plena iglesia. Había más de 100 personas viendo este espectáculo. Es increíble. Cuando él terminó y bajó la Eucaristía, él lentamente llegó a bajar para abajo. Y él abrió los ojos. Él no sabía que estaba levitando. Él no sabía que estaba básicamente volando. Y todo el mundo lo miró asustado. Y muchos de ellos comenzaron a gritar y corrieron fuera de la iglesia porque pensaban que algo diabólico estaba pasando. Él fue interrogado por el obispo para ver qué es lo que estaba pasando.
y él no sabía explicar porque en su mente él no sabía que él estaba levitando. Cuando el obispo no encontró ninguna culpa con él, solamente comenzaron a mirarlo un poquito más y vieron que Saint Joseph era una persona de mucha oración. Tenía una fe increíble. Él siempre oraba en cada momento que estaba trabajando, si no estaba limpiando, etc. Siempre estaba orando. Y vieron que él era un muchacho lleno de fe. Pero aún así lo maltrataban con nombres y lo ponían a hacer cosas básicamente de esclavitud. Seguro mucha gente se cuestiona, ¿le dieron otra misa para hacer? Y le quiero decir que sí. Él comenzó a dar misa y el espectáculo nunca paró. Cada vez que él hacía la Eucaristía, Joseph comenzaba a levitar al cielo. Y como mencioné en principio, tenemos 70 récords que vienen de la policía, del gobierno, de gente que son protestantes, de doctores, de tantas personas. Récord, no es que un fulano me dijo, son documentales legítimos que tenemos para probar de que este espectáculo no era algo que estaba haciendo satánicamente, primero, porque también trataron de investigar eso. 2, no era un host, él no estaba guindado de una soga o nada de esto. Y 3, venían gentes que no eran católicos, que tal vez por el esquema de decir, la iglesia católica es la verdad, por X razón, y una de esos que ese milagro que este hombre está volando en el cielo, no era eso. Habían doctores y gobernadores que estaban viendo en este espectáculo. No podemos cuantificarlo, claro, pero la vida de José muestra que atraía mucha atención. Miles acudían ansiosos a verlo levitar donde fuera. Esto refleja cierto nivel de credibilidad, manifestado en la cantidad de gente que quería verlo. La sospecha o escepticismo es más difícil de medir. Hubo algo, claro, pero no hallé propaganda impresa para desacreditar a José o a otros santos católicos que supuestamente levitaron. Pero hay mucha literatura protestante que sin nombres niega que esto ocurra o lo atribuye al diablo. Ese rumor se desprendió como fuego y se expandió por la comunidad entera. Entre más se exposicionaba a la Eucaristía y la misa, le estaba pasando constantemente, hasta el incomodarse. Había momentos de que él no quería y él comenzaba a gritar y la gente lo miraban como un loco porque no entendían la razón que este sacerdote, friar, estaba haciendo este milagro. Él se sentía mal cuando pasaba esto, pero él no dejaba de orar. Él obviamente sabía, si yo oro me pasa esto, pero él no paraba. Él seguía orando y cada vez que oraba, él levitaba en el cielo, hasta lo más alto de 7 a 8 pies, hasta 10 pies del piso. Es increíble eso. ¿Alguna de las levitaciones de San José podrían atribuirse a estos trucos o, ya saben, a la magia? Supongo que algunas de sus levitaciones leves, las que apenas se elevan del suelo, podrían serlo. Son las más extremas las que no se pueden explicar, ya que simplemente no tenían la tecnología. Los ilusionistas actuales, como David Blaine, Copperfield y Criss Angel, usan los mismos cables que se utilizan en Broadway para hacer volar a la gente en el escenario. Recuerdo que en los años 60, en ese musical de Broadway televisado, Peter Pan, la gente volaba por todo el escenario. Yo solo tenía unos 10 años y pensé, Dios mío, ¿cómo lo hacen? Entonces, si hubieran tenido el equipo, ya sabes, cables delgados muy buenos y seguros, que no tenían, y poleas de todo tipo, que tendrían que ser visibles, especialmente en las levitaciones al aire libre. Y José tuvo muchas levitaciones al aire libre, mucho más difíciles de falsificar. Y, por ejemplo, uno de los fraudes condenados por la iglesia fue una monja que confesó que sus levitaciones eran todas escenificadas, pero elevándose metros al aire libre, o como José, moviéndose adelante y atrás, básicamente volando. Muy difícil de falsificar. Es otra razón por la que lo estudié, porque está fuera de lo común en muchos aspectos, y parte de eso son sus limitaciones extremas.
Creo que a cualquier historiador de ciencia le costaría imaginar qué equipo se necesitaría para esto y si estaría disponible en esa época. 10 pies del piso. ¿Tú te imaginas 10 pies en el cielo? That's insane. Ahora, hazte esta pregunta. ¿Qué tú harías si tú ves el padre tuyo de tu iglesia levitando en el cielo? Y que tú veas que este hombre está lleno de santidad y de misericordia y de gracia. Tú vas a decir, no, a esto que ponerlo en YouTube. O llevarlo a lo más profundo para que todo el mundo vea que la Iglesia Católica es la verdadera por este milagro, ¿no? No fue así. La Iglesia Católica se sintió insultada. Es increíble. Lo que le pasó a Joseph fue que a Joseph lo quitaron de la misa otra vez. No dejaba que se exposionaba a la comunidad, porque mucha gente iban a ver este espectáculo. No solamente que iban a ver esto, que habían gente cuando él estaba en esa situación, se sanaban. Habían enfermos sanados, paralíticos caminando. Entonces, era no solamente ese milagro de volar, pero también la misericordia de Dios y la gracia de Dios sobraba para la comunidad, para que se sanaran. Y la gente se convertían. Él llegó a convertir miles de gentes por esta experiencia al cristianismo. Pero la iglesia estaba contra de esto. Ellos no querían que él se poniera enfrente de la comunidad más. Entonces, hasta llevarlo a condenarlo casi preso. Lo tenían en una habitación de donde no podía salir. Le daban comida, literalmente preso. Lo tenían preso casi. Lo único que faltaba era ponerle llave y petillo para que él no salga. Pero él no podía salir de esa habitación. Le daban comida y aún ahí él siempre mantuvo su paciencia, su amor por Dios y seguía orando y nunca perdió su humildad. Cuando lo dejaron ahí, dijeron vamos a moverlo para otra ciudad para que ya este espectáculo, esta situación, que la gente dejen de venir y a ver esta situación. Lo movieron para otra ciudad a ver si lo que le estaba pasando a él paraba y podían encontrar la razón en por qué esto estaba pasando. Lo movieron más de 8 veces a cantidades de ciudades largas. La hora estamos hablando de no solamente 70 récords que tenemos, récord literal, tenemos 100 y miles de personas viendo este espectáculo, viendo este milagro de este hombre volar en ciudades, entre ciudades. Ya la iglesia no encontró qué hacer con él. Entonces lo último que se decidieron hacer es llevarlo al Papa. Lo llevaron al Papa Urbano y el Papa, cuando lo vio a él, le preguntó qué es lo que él tenía y él comenzó a orar, y en ese momento el Papa vio a Joseph levitando en el cielo. Y la palabra del Papa fue: en verdad llegó la misericordia de Jesús a mi vista, porque él vio este hombre lleno de la gracia de Dios levitando en el cielo. Cuando vieron que el Papa no pudo hacer nada con él, lo llevaron a un príncipe protestante que se llamaba Juan Federico de Brunswick, quien se convirtió al catolicismo atrás de su presencia. Bueno, sí, ese príncipe sajón que vino y se convirtió lo vio. Tenía gente en su séquito totalmente escéptica. Uno dijo: no tuve líos hasta llegar a este país. ¿Por qué tuve que ver esto? Se hizo católico. Y la situación de Joseph era muy triste porque era muy humilde su situación, y el don que él tenía no lo usaba para gloriarse él mismo, sino era para gloriar a Dios. Incluso que él no ni quería ese don. Yo me hubiese amado ese don. Es pretty cool. Si te agarra, yo hubiera estado buscando todos los gatos que están en las matas que me necesitan de mi ayuda, y yo buscarlo. En conclusión, esto es para que vean el amor que tenía este santo a Dios. Siempre mantenió su humildad, nunca se elevó más de lo que él era, aún con el don de Superman. Nunca se dio gloria en él, solamente le dio gloria al Señor. Nosotros podemos llevarnos de esto, es la humildad de Joseph. Qué bello esa historia, ¿no? Por favor, ¿qué ustedes piensan de esto? ¿Quisiera tú tener el poder de volar también como Superman? ¿Qué tú piensas? ¿Fue justo la iglesia por hacer esto al pobre Joseph? Por favor, pongan su comentario abajo, dale su like, y quiero saber la opinión de ustedes. Espero que les gusten. Yo quisiera hacer más videos así, y si ustedes tienen un santo de que quisiera que yo haga un breve video como este, déjalo en el comentario abajo, y fuera un honor investigar y a ver
que tiene ese santo para poder hablar de él en mi canal. Bendiciones.